La noche del 6 de febrero de 2021 quedó grabada en la memoria de New Haven como un episodio de violencia inexplicable y aterradora. Tras el hallazgo del cuerpo de Kevin John en la intersección de Lawrence y Nichols Street, los equipos de investigación se desplegaron rápidamente en la escena. Los detectives David Ceci y Stephen Cunningham, reconocidos por su meticulosidad, llegaron poco después de que se confirmara el tiroteo. Según los informes iniciales, Kevin, un graduado de Yale y veterano del ejército, había sido alcanzado por al menos 8 disparos. Su cuerpo yacía en posición lateral, con la cabeza orientada hacia la primera línea del cruce peatonal. Los oficiales observaron que en el lugar se dispersaron varios casquillos de bala calibre 45, los mismos que se habían recuperado en incidentes previos en la ciudad. Los patrones de disparo, incluyendo signos de stippling en el costado izquierdo de la cabeza, sugerían que algunas de las balas fueron disparadas a corta distancia, lo que indicaba un carácter íntimo y personal del ataque. Una cámara de seguridad instalada en una vivienda colindante captó imágenes borrosas pero reveladoras. En el video, se distinguía un vehículo oscuro, probablemente un SUV, que se detenía brevemente en la zona, retrocediendo luego hacia la intersección. La secuencia fue analizada minuciosamente por los peritos, quienes concluyeron que el vehículo podría estar vinculado a los disparos previos, pues en otros incidentes similares se había informado sobre la presencia de un automóvil de color oscuro. Sin embargo, las imágenes no permitían identificar de forma concluyente la marca o modelo del vehículo, lo que complicaba la tarea de los investigadores. Mientras tanto, los familiares y amigos de Kevin se sumían en la incredulidad y el dolor. Su madre, Linda, fue la primera en ser notificada por los oficiales. Al llegar a su hogar, Linda apenas podía comprender la magnitud de la tragedia. Durante el interrogatorio, la madre describió a su hijo como un joven lleno de esperanza, alguien que a pesar de los desafíos de una infancia difícil, había logrado forjar un camino de superación y dedicación. Linda explicó que Kevin, además de ser un estudiante brillante en la Escuela de Medio Ambiente de Yale, era también parte del Ejército Nacional de la Guardia, lo que le había enseñado disciplina y resiliencia. Uno de los elementos más conmovedores de la investigación fue el testimonio de Zion Perry, la prometida de Kevin. Zion, quien se había graduado en MIT y tenía una carrera prometedora en el ámbito de la biotecnología, recordó con lágrimas en los ojos cómo Kevin siempre hablaba de su amor por ella. Nos conocimos en un retiro espiritual, y desde el primer momento supe que había algo especial en él. Él decía que mi risa iluminaba sus días y que juntos podrían cambiar el mundo, relató Zion durante una entrevista en la que se mostraba visiblemente afectada. La conexión entre ambos era tan intensa que, apenas una semana antes de su muerte, Kevin había publicado en Facebook lo feliz que se sentía al haberse comprometido, dedicándole palabras llenas de ternura a Zion. La policía continuó recabando evidencia. En el lugar del crimen se encontraron varias huellas dactilares y muestras de ADN que, posteriormente, se compararon con las de los registros de la policía. Los peritos confirmaron que las municiones utilizadas en el tiroteo coincidían en su composición química con las balas recuperadas en incidentes anteriores en el vecindario. Esto sugería un modus operandi común, posiblemente vinculado a un solo autor o a una red criminal organizada que había estado operando en New Haven durante varios meses. El Departamento de Policía de New Haven inició una revisión exhaustiva de las grabaciones de seguridad en las áreas colindantes y varios testigos comenzaron a ofrecer sus declaraciones. Una vecina de la zona afirmó haber escuchado los disparos y, al asomarse por la ventana, vio a un hombre vestido completamente de negro que permanecía quieto junto a un vehículo oscuro. No se movía, parecía casi como si estuviera esperando algo. Era aterrador, comentó la testigo. Otros vecinos mencionaron haber visto a personas sospechosas merodeando por las calles, pero las descripciones eran vagas y contradictorias. Mientras los investigadores avanzaban en el caso,
La atención se centró en una serie de disparos anteriores ocurridos en la ciudad, que compartían la característica del uso de balas calibre 45. En total, se habían registrado 4 tiroteos en los meses previos, el primero el 11 de diciembre de 2020 en Huntington Street, el segundo el 15 de enero de 2021, el tercero el 5 de febrero. Y el cuarto, como ya se había mencionado, el 6 de febrero en el que ocurrió el asesinato de Kevin. La coincidencia en el calibre de las balas y la supuesta aparición de un SUV oscuro en los últimos 2 incidentes llevaron a los detectives a plantear la hipótesis de que se trataba de un mismo perpetrador, cuya identidad aún era un misterio. El caso de Kevin John despertó una gran conmoción en la comunidad universitaria, especialmente entre los estudiantes de Yale. Los rumores y teorías sobre la motivación detrás del tiroteo se multiplicaron rápidamente en las redes sociales, donde muchos especulaban que el asesinato podría estar relacionado con conflictos personales o incluso con disputas de negocios. Sin embargo, las investigaciones preliminares descartaron la existencia de disputas financieras significativas, centrándose más en posibles venganza personal o incluso en un caso de crimen pasional. El testimonio de un oficial que llegó a la escena resultó crucial para reconstruir lo sucedido. El detective Ceci explicó que, al ingresar a la zona del tiroteo, pudo notar que el patrón de disparo parecía deliberado y que algunos de los impactos estaban ubicados a tan solo 100 pies de distancia del lugar donde se encontraba el cuerpo. La proximidad de esos disparos sugiere que el agresor quería asegurarse de que el tiro fuera letal, y que, a pesar de todo, había un componente personal en la ejecución, afirmó el detective. Con el paso de los días, la presión sobre el departamento de policía de New Haven aumentó considerablemente. La sensación generalizada era que, si no se identificaba al responsable pronto, se corría el riesgo de que la violencia escalara, afectando a más ciudadanos inocentes. Los investigadores intensificaron la revisión de cámaras de seguridad. Rastrearon movimientos sospechosos a través del análisis de datos móviles y establecieron colaboraciones con unidades especializadas en armas de fuego. A medida que se desarrollaba la investigación, surgieron nuevos indicios que vinculaban a ciertos individuos con el caso. Uno de ellos fue un joven conocido por sus conexiones en el ambiente universitario, cuya presencia en las zonas donde se habían producido los tiroteos no pasaba desapercibida. Aunque inicialmente no parecía tener relación directa con el asesinato de Kevin, se descubrió que había sido visto en las inmediaciones del lugar poco antes de que se escucharan los disparos, lo que abrió una nueva línea de investigación. La teoría principal que se manejaba era que el autor del tiroteo actuaba con una precisión y frialdad que sugerían entrenamiento militar o experiencia previa en situaciones de alto riesgo. Algunos expertos en criminología señalaron que el uso consistente de munición calibre 45, combinada con la aparente planificación de los disparos, indicaba que el perpetrador podía tener algún vínculo con fuerzas de seguridad o alternativamente, formar parte de una célula criminal que había decidido dejar su marca en New Haven. El asesinato de Kevin John, sin embargo, tenía un componente particularmente desgarrador. Los detalles del atentado no solo mostraban la brutalidad del acto, sino también el desprecio por la vida humana. La víctima, descrita por sus allegados como una persona amable y genuina, había sido privada de su futuro en un acto que muchos consideraban inhumano. La investigación continuó y el departamento de policía apeló a la colaboración de la comunidad, solicitando que cualquier persona que hubiera notado movimientos inusuales o que hubiera tenido alguna pista sobre el SUV oscuro se presentara para colaborar con las autoridades. Finalmente, tras semanas de intensa investigación, los detectives lograron conectar algunos puntos cruciales. La revisión de las grabaciones de seguridad en varias intersecciones reveló que en cada uno de los tiroteos se había visto brevemente un vehículo oscuro que coincidía en características con el descrito por los testigos.
Esta constancia en el modus operandi permitió a la policía delimitar un perfil del agresor, un individuo con conocimientos en el manejo de armas de fuego, meticuloso en la planificación de sus actos y sobre todo, motivado por razones personales que aún debían esclarecerse. La investigación, aunque aún en curso, dejó en claro que el asesinato de Kevin John no era un hecho aislado, sino parte de una serie de incidentes que amenazaban con sumir a la ciudad en un clima de inseguridad. Los detectives C.C. Cunningham prometieron continuar trabajando incansablemente hasta identificar y capturar al responsable, asegurando que en algún momento se hiciera justicia para Kevin y para todas las víctimas de estos disparos.